Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más estamos transmitiendo este mensaje del libro de los Hechos en este estudio que ya llevamos aproximadamente 2 meses y medio, en el cual le pedimos al Señor que verdaderamente pueda ser de provecho, pueda ser de bendición, pueda de alguna manera refrescar nuestro corazón acerca de todos aquellos eventos que sucedieron en el siglo primero. Si bien el libro de los Hechos prácticamente abarca hasta el año 65, 66, en el año 68 es cuando el apóstol Pablo muere. Estamos recordando que los primeros 12 capítulos nos hablan en parte de lo que hizo el Señor con Pedro, con Juan, con la iglesia que estaba en Jerusalén. Y a partir del capítulo 13 empieza a despuntar y a manifestar la vida, la obra que el Señor hizo a través del apóstol Pablo. Le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos y vamos a retomar este estudio donde lo dejamos la semana pasada en Hechos capítulo 13, versículo 4. Antes de comenzar, hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, y si algo Él tiene que mostrarnos hacia nuestra vida, sea Él hablando a nuestros corazones. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que seas tú ministrando nuestro corazón, que seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, hablándonos a través de tu palabra, Señor, y todos estos eventos, Señor, que al parecer, Dios, están manifiestos como eventos históricos, pero creemos, Señor, que tú te moviste en medio de la iglesia primaria, Señor, que tú les hablaste y les ministraste, Señor, y creemos que tú sigues siendo el mismo, y de la misma manera, Señor, también nos puedes hablar y mostrar tu santa palabra, Señor, en nuestras vidas. Danos un corazón sensible, Señor. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, pidiéndote, Padre eterno, que seas tú quien nos hable y nos ministre en todo momento y en todo tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a leer el texto, como siempre, compartir la pantalla en la cual podemos leer el texto de Hechos, capítulo 13, versículo 4. Vamos a llegar esperando en Dios hasta el versículo 12. Vamos a ir manejando, como hemos estado platicando, en bloques, donde creemos que se cierra un momento en la historia, un tiempo en el cual nos va mostrando el caminar y el proceder de los primeros cristianos o los primeros discípulos. Dice la palabra del Señor, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Si vemos aquí, se empieza a hacer un poquito más en el detalle de qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. De la misma manera que veíamos en el libro de los Hechos con Pedro y con Juan, que de alguna manera se iban narrando los detalles. Inclusive en este capítulo 13 se habla de un primer sermón que habla el apóstol Pablo, que tiene algunas similitudes con aquel sermón de Pedro en el capítulo 2 de Hechos.
Hay algunas similitudes, como comentábamos la semana pasada, que nos llevan a entender y comprender algunos detalles que se parecen mucho. Por ejemplo, un lisiado de nacimiento que sana a Pedro, cojo de nacimiento, y aquí también Pablo. Aquí se enfrentan a un hechicero o un mago. Vemos que algunos detalles se parecen mucho en cuanto a lo que empieza a hablar el apóstol Pedro y Juan, y lo que también está empezando a experimentar el apóstol Pablo. Debemos de recordar que el narrador de esta historia es Lucas, el médico amado, y hace su tiempo su referencia a Pedro, pero también le es permitido a través del Espíritu Santo encumbrar el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y debemos de recordar en Gálatas, la semana pasada vimos un poco de Gálatas porque nos ilustra bastante acerca de los primeros años de Saulo, cómo fue su encuentro después de 14 años con Pedro y con Jacobo. Después nos habla de ese encuentro cuando llegó Pedro a Antioquía y los encontró en una actitud inapropiada tanto a él como a Bernabé, siendo una situación de hipocresía en el trato con los gentiles y también con los judíos, que no había mucha similitud, todavía había ciertas diferencias, y platicábamos que de alguna manera esto se empieza a manifestar en la iglesia primera. Algunas diferencias que encontramos en esa iglesia primera, y que en esas pequeñas diferencias o situaciones que se dan en la iglesia primaria, vemos que el Espíritu Santo está obrando y está trabajando. Pero como hoy también sabemos, algunas situaciones en nuestra vida seguimos trayendo lastres de esa parte de pecado en el que vivíamos. Si bien Pedro y Juan y muchos de los judíos ya no confiaban en la ley, sino que vemos claramente que su decisión, su fe está situada en la fe en Cristo Jesús, en lo que Él había hecho y en lo que había manifestado por todos ellos. Pero hay algunas situaciones que se siguen manifestando, como lo estábamos leyendo en Gálatas capítulo 2, donde viene el apóstol Pablo y reprende al apóstol Pedro, haciéndole ver que su actitud no era la correcta hacia los gentiles. Y veíamos en el capítulo 10, donde de alguna manera manifiesta Pedro cuál era su sentir en cuanto a los gentiles. El Señor le muestra una visión y después va a la casa de Cornelio, y ya en la casa de Cornelio él puede hacer manifiesto lo que él sentía y lo que Dios le había dicho. Pero siempre va luchando contra corriente Pedro. Contra corriente en el sentido de su propio religiosismo en el que estaba inmerso, y que es necesario, sí, amén, que el Señor le hable, le ministre y venga a cambiarle y a modificarle su pensamiento. Pero de la misma manera, hermanos, que hoy nos puede tener una aplicación para nosotros, que hay situaciones que si nosotros sabemos que la propia palabra nos confronta, nos habla y que tenemos que cambiar, pues hagamos caso al Señor y al Espíritu Santo en su palabra, que cambiemos esas situaciones en nuestra vida. Porque no le fueron aceptas al apóstol Pablo esta situación en la que estaba viviendo Pedro, y tuvo que reprenderlo duramente para que cambiara su actitud y su pensar. A partir de este versículo 4, en el capítulo 12, veíamos simplemente que Pablo o Saulo enseñaba ahí en Antioquía junto con Bernabé, y después de haber llevado una ofrenda a Jerusalén, regresaron. Y vemos que aquí ya leíamos en el versículo del 1 al 3 cuál era la posición que tenían. Se les reconocían como profetas y maestros, no diciendo cuál era cada uno de ellos. Y en este momento se confirma el llamado que había tenido Pablo en el capítulo 9 cuando fue derribado. Y el Señor lo llama a cumplir una misión. Pero es aquí en la iglesia de Antioquía
donde viene una confirmación de la iglesia que estaba en Antioquía. Esto es muy importante, hermanos, en el enviar en una misión, en el trabajo, en el desarrollo ministerial, hay un llamado interno que tiene cada uno de nosotros, pero también hay una confirmación externa. Aquí lo que vemos, una confirmación externa a la iglesia que estaba reunida en Antioquía, y son ellos quienes los liberan después de estar siendo enseñados, ministrados, los sueltan para una misión mayor. Y eso es lo que a veces tiene que pasar. Cuando identificamos que alguien tiene una misión mayor, entonces es importante que cada uno de aquellos que tiene una misión mayor pues pueda desarrollarlo en el Señor. Entonces ese es el texto que leímos. Quisiera ahí retomar y ver quizás parte de lo que vamos a empezar a estudiar en este pasaje de Hechos capítulo 13. Perdón que me trabe un poco, pero como tengo que estar moviendo la computadora, se me complica. Todavía no estoy muy diestro en esto, pero le pidamos al Señor que nos ayude para que pueda hacer de una manera correcta y adecuada este mensaje. Entonces es el primer viaje misionero de Pablo. Es aquí donde ya a detalle se empieza a manifestar quién es Pablo, de qué es lo que habla, qué es lo que cree, cómo vive, a los peligros a los que se enfrenta. Quizás Pedro tuvo en dos tiempos en la cárcel. Aquí vemos a un Pablo que de constante es apedreado, lo sacan corriendo de lugares, en otros momentos es apresado, en otros momentos es golpeado, es lapidado, y quizás algunos piensan que ya está muerto en el capítulo 14, pero él puede levantarse y se dirige hacia Derbe. Y vemos también cuál es su posición ante la iglesia, cuál es su posición ante los judíos, cuál es su posición ante las sinagogas, cuál es su posición ante la ley. Y a partir de este capítulo 13, únicamente se mencionan dos veces más a Pedro, que es en el capítulo 15, donde es el concilio en Jerusalén, que no podemos decir el concilio apostólico, porque de alguna manera también los que toman lugar ahí, vemos a Jacobo y vemos a los ancianos y vemos a la congregación que decíamos la semana pasada. Es importante que la congregación participe de una manera activa. Hoy parece que la iglesia local, que es el lugar donde cada iglesia crece y florece, pudiera parecer que está esperando el mover de la iglesia en la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Pero vemos en el Señor que lo que estaba aconteciendo en Jerusalén va creciendo, desarrollándose, también empieza a desarrollarse de una manera diferente en la iglesia que está en Antioquía. Y ese fue el conflicto que vemos ahí en Hechos capítulo 14, donde tienen que platicar en Jerusalén y decidir cuál va a ser la línea que se va a seguir con la iglesia gentil, cómo es que tienen que caminar, cómo es que tienen que avanzar. Entonces, durante estas semanas, espero que sean cortas, yo espero 2, 3 o 4, porque en el primer sermón de Pablo, como el primer sermón de Pedro, segundo y tercer sermón, vemos que es importante entender la doctrina con la cual vienen hablando. Vemos que en los primeros 8 o 9 capítulos vienen saliendo de una idea, de una tradición, de una religión, y es necesario que ahora empiecen a hablar de lo que el Señor quiere empezar a plasmar en la iglesia primaria. Y aquí vemos en el apóstol Pablo que de alguna manera empieza a manifestar la directriz que Dios le dio a través del Espíritu Santo. Debemos de recordar que en Gálatas capítulo 1, Pablo habla que de los apóstoles no le enseñaron mucho, que él habla de la visión que Dios le había dado. Y hablábamos en Hechos capítulo 26, donde el apóstol Pablo en su explicación nos habla de algo muy importante. Ahorita lo vemos en la palabra del Señor. Pero vamos a estar en este capítulo 13 al capítulo 14, versículo 28, que es donde, en ese versículo 28, donde Pablo y Bernabé regresan a Antioquía a dar cuentas del trabajo que habían estado haciendo. Como los enviaron de Antioquía, ellos regresan a ese lugar para dar cuentas, platicar qué es lo que el Señor, compartir, y juntos se regocijaban en lo que el Señor había hecho con Bernabé y Saulo.
Hoy en día, en muchos lugares, pudiera parecer que mucha gente se separa y se distrae y cuando no quedan bien la situación parece que todo se vuelve crítica. Estar investigando qué están haciendo aquellos y si les va mal, a veces se regocija la gente, se alegran o están criticando de lo que están haciendo o no están haciendo. Yo creo que no tiene que ser así, hermanos. En el amor del Señor tenemos que mover y regocijarnos con los hermanos, entristecernos con los hermanos, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran. Pero pudiera parecer que hoy en día la iglesia del Señor está muy dividida por cuestiones doctrinales. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando, ¿sí? En lo que es el Señor. Bien, ahí está, perdón. Estos son nuestros escudos, que siempre es el Living Stones, que es el deseo que tenías piedras vivas, unidas por la verdad, que así lo queríamos sacar, queríamos conjuntar la asociación civil, pero este nombre Living Stone ya está registrado. Entonces pusimos piedras y fundamento, unidos por la verdad. Sí. Piedras somos nosotros, dice la palabra del Señor, y el fundamento sabemos que es Cristo Jesús. Los que nos va a mantener unidos como piedras y al fundamento es la verdad, que la verdad es Cristo y su palabra. Tu palabra es verdad, Juan capítulo 17, versículo 17. Sí. Tu palabra es verdad. Y esta es la armadura de Dios, Armor of God, que le pedimos al Señor que pueda unirnos. Bien, aquí quisiera hacer un pequeño resumen de lo que vamos a estar viendo. La iglesia sale de Antioquía a Seleucia y de ahí son embarcados y es su primer viaje misionero en barco. De ahí viajan a Salamina y atraviesan toda la isla hasta llegar a Pafos. De ahí esa es la isla de Chipre, que era una isla importante en ese tiempo. ¿Sí? Y ahorita vamos a tratar de entender por qué van de primer lugar a Chipre. De ahí llegan a Panfilia y de Panfilia es otro puerto que en el segundo viaje vemos que lo hacen por tierra. ¿Sí? El segundo viaje es por tierra. Y de ahí de Panfilia llegan a Antioquía de Pisidia, que es ahí donde hacen el primer mensaje y el primer sermón. De aquí de Antioquía de Pisidia llegan a Iconio, de Iconio se enfrentan a una situación muy compleja en Listra, se ven afectados, inclusive Pablo al borde también de la muerte, porque así lo ven, y de ahí sale a Derbe. De aquí, ahí termina el primer viaje misionero y regresan. Es algo muy interesante porque dice que llegan confirmando las iglesias. Ahí es muy importante porque confirmando las iglesias, ahí también están levantando ancianos. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a ver nada más cómo viene el viaje de regreso. En el viaje de regreso vemos que es muy interesante porque en Listra y en Iconio tuvieron grandes dificultades y parece que de Derbe se viajan a Antioquía de Pisidia y de ahí viajan a Pergue y a Talía y de ahí zarpan directamente hasta llegar a Seleucia y de ahí caminan a Antioquía. Es ahí prácticamente donde llegan y dan cuentas. Pero hoy solamente vamos a hablar del versículo 4 al versículo 12, esperando en el Señor. Hay algo que quisiera mencionar también. Aquí vemos que en toda esta región verde, que es muy interesante, que vemos es el desarrollo de la iglesia en el siglo primero. ¿Sí? En el siglo primero vemos que de alguna manera se empiezan a desarrollar, hay todos los puntos rojos que vemos aquí, son donde se empezó a implementar iglesias locales.
Sabemos, mencionábamos la semana pasada que la iglesia es un cuerpo que encuentra su unidad en Cristo Jesús, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y Padre de todos, en todos y para todos. Efesios capítulo 4 del versículo 1 al versículo 5. Ese es el fundamento de la iglesia. Pero aquí vemos que se empiezan a formular muchas iglesias. En el siglo segundo vemos que hay una extensión hacia estos puntos negros que encontramos aquí. Pero hay algo muy claro, que no hay nada hacia la parte ahí en tu computadora, hacia lo que es Babilonia, lo que son los partos. Aquí se encuentra que sí se predicó el evangelio en Egipto y se piensa que uno de los que llegó a ese lugar fue Tomás. Ahorita lo vamos a tratar de explicar, pero lo que se alcanzó en el primer siglo, si vemos, es hasta acá, hasta Roma, ¿sí? Que sabemos que no fue Pablo el primero que llegó a predicar a Roma, él llegó precisamente cumpliendo una condena para hablar con el César, y posteriormente se piensa que en el año 68 es muerto por Nerón, por la persecución de Nerón, tanto Pedro como Pablo parece que mueren en esa primera persecución, y en el año 70 es cuando a través de Tito parece es que se destruye el templo. Entonces vemos toda esta expansión y vemos que de alguna manera los viajes de Pablo nos abarcan siempre esta zona hacia acá. Toda esta zona que vemos aquí, que estoy marcando, sí, sí. Toda esta zona que vemos hasta esta parte, Pablo llegó hasta esta zona, hasta aquí llegó Pablo. Pablo prácticamente abarcó Asia Menor, toda esta zona que eran muy conocidos porque él estaba en Tarso, sí, que es parte de Cilicia, y parte de Asia Menor, que es uno de los primeros lugares donde empieza a predicar Pablo. Bien, entonces perdone que la introducción sea muy amplia, pero de aquí vamos a ir partiendo para que nos ayude a recordar algunos momentos importantes de lo que se está tratando de trasladar en este primer viaje misionero de Pablo. Bien, vamos, solamente quería mostrar este mapa para que cada uno de nosotros podamos ver y comprender. Vamos al pasaje bíblico. Entonces dice la palabra del Señor, ellos, Saulo y Bernabé, ¿sí? Dice entonces, ¿quién está hablando? De ellos, Saulo y Bernabé. Dice ellos, pues, dice así la versión de las Américas, dice ellos entonces, ¿sí? ¿De entonces de qué? Dice aquí el pasaje, entonces habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron, los dejaron ir, se fueron. Dice, entonces ellos, Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo. Aquí cabe una pregunta, ¿verdad? ¿Quién los envió? ¿El Espíritu Santo o la iglesia de Antioquía? Sabemos que son los dos actuando. Entonces siempre el Señor se va a mover en ese sentido. Va a hablar a nuestro corazón y siempre va a haber una confirmación externa de lo que pretendemos hacer, de cómo pretendemos caminar. Y por eso es importante la comunión que podamos tener en la iglesia local en la cual nos estamos congregando, donde hay un pastor, donde hay ancianos, donde hay un cuerpo de gobierno, un grupo de gobierno, y nuestra relación que tengamos con nuestros hermanos. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo y nuestros hermanos, el pastor o el cuerpo de gobierno tiene comunión con el Espíritu y tenemos la palabra del Señor, que en ese tiempo lo que existía era el Antiguo Testamento y todo lo que se estaba desarrollando, lo que se estaba escribiendo, era lo que estaban viviendo. Entonces era muy importante la guianza del Espíritu Santo y la ayuda en el desarrollo de la iglesia local a través de aquellos hermanos metidos en la misma visión.
Por eso es importante lo que vamos a hacer en la iglesia local, nosotros como congregantes. Por eso el Señor nos habla y nos invita que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que estemos reuniéndonos, que busquemos del Señor, que busquemos participar de la obra del Señor en nuestra vida. Y que si hacemos esto, hermanos, vamos a crecer, vamos a ser arropados, vamos a ser acuerpados por nuestros hermanos. Y si es necesario que alguno salga con una misión especial, lo va a hacer. Inclusive parte de la visión que el Señor nos ha puesto a nosotros, hermano, como iglesia local en Jardines de Casanueva, no es hacer una iglesia grande, enorme, sino que de ahí, hermanos, vaya creciendo, se vaya dispersando hacia otros lugares, y el trabajo en las iglesias. Yo no me gustan mucho las iglesias grandes, aunque son bonitas, esplendorosas, grupos de alabanza grandes, grupos de evangelismo grandes, pero lo que falta a veces es mucha comunión cercana, se hacen grupos, ¿verdad? Los grupos, los que conviven con los de alabanza, los que conviven con los jóvenes, los que conviven con los adultos, los de oración, y parece que ese es el grupo. Inclusive una vez me invitaron a una iglesia enorme, esa está construida, la primer planta es el templo y luego va creciendo, y muchos salones, salones grandes, salones pequeños. Decía, es que aquí se reúnen las damas, y aquí se reúnen los varones, y aquí se reúne el grupo A, y aquí el grupo B, y ¿cuándo conviven? No, pues cada quien tiene sus actividades. ¿Cuándo conviven? El día del culto, el día domingo. Y a veces se olvida mucho la comunión entre los hermanos, ¿verdad? Hay muchos lugares donde dicen, es que queremos volver como la iglesia primaria. Entonces, pudiera parecer que están desarrollando iglesias grandes y enormes, y hay gente que viene de lugares muy lejanos, y lo que no se procura es llevar el evangelio a otros lugares. Aunque sí se predica, se lleva y se planta, a veces se descuida mucho esas obras y se le da mayor importancia al trabajo central de un lugar, y no apoyando a ministros que se están desarrollando en otro lugar, en la misma visión quizás que nosotros que los enviamos. Entonces esa es la labor de la iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva, crecer nosotros, fortalecernos, y que de ahí mismo se fortalezcan y salgan otros grupos más donde podamos trabajar. Inclusive muchos saben que la iglesia empezó de esa manera. Nosotros nos enviaron para cubrir una necesidad que estaba en Polígonos 2, donde había un grupo, un discipulado. Ese discipulado empezó a crecer, pero había una problemática, quizás en la economía, de trasladarse de Ecatepec, que sabemos que es una región de la economía no es tan vasta, no es tan próspera. Entonces, cubrir esa necesidad en el sentido de poder seguir llevando la palabra del Señor a ese lugar. Y de ahí se plantó esa misión y se desarrolló, y hoy estamos ahí ¿cómo se llama? En Cerro Gordo, muy cerca de la administración. Y es muy importante porque aunque de ahí partimos a Ciudad Azteca, y de Ciudad Azteca es en este lugar donde estamos, que ya es un lugar propio, hemos tratado de buscar que menor número de gente se vaya quedando, aunque en una idea principal también era trabajar con la gente que estaba en Ciudad Azteca, porque era gente de escasos recursos, pero no hubo la posibilidad. ¿A causa de qué? De que no nos hemos fortalecido, hermanos, no hemos crecido en el Señor para poder enviar a alguien a que esté trabajando de esa manera. Y cuando a veces parece que estamos creciendo, algún otro como que se cansa y dice, bueno, ya me voy a otro trabajo, como si el trabajo aquí ya se hubiera terminado, o no coincidimos en algunas cosas, ¿verdad? No coincidimos en algunos detalles en cuanto a lo que estamos desarrollando, creyendo en el Señor. Pero nosotros que nos congregamos en Jardines de Casanueva, ¿quiénes realmente tienen el deseo, el ímpetu, el anhelo? Dice la palabra del Señor, el que desea obispado, buena obra o buena cosa, desea. Entonces, hermanos, tenemos que desarrollarnos, tenemos que fortalecer, generar ministros que realmente se estén preocupando por la obra del Señor. Y dejemos más allá de preocuparnos por nosotros mismos. Inclusive se preguntan, muchos dicen que Pablo fue un hombre casado. Y es algo muy vago, no es algo tan cierto que verdaderamente Pablo pueda ser casado. Y esto muchas veces se atribuye a que era miembro del Sanedrín. Y se decía que para pertenecer al Sanedrín tenían que ser casados. No necesariamente.
Vemos que podía haber algunas excepciones y podemos encontrar en Pablo esas excepciones. Se dice que es viudo, tampoco podemos entenderlo, no hay una claridad en la palabra, ni tampoco en la historia podemos encontrar si verdaderamente Saulo fue un hombre casado. Es una manera en la que él podía desplazarse plenamente a hacer la obra del Señor. Entonces, una de las mejores maneras que hemos encontrado en la palabra del Señor es que este era un hombre que no estaba casado, a la misma manera que Bernabé. Nos vemos que Pedro sí era un hombre casado y algunos otros de los apóstoles también lo eran. Pero Saulo no encontramos vestigios. Entonces estábamos en la pregunta, ¿quién los envía? ¿El Espíritu Santo o la iglesia de Antioquía? Vemos que coinciden los dos, estando en un lugar en adoración, ministrando al Señor, dice aquí en el versículo 2, ministrando al Señor, que estaban en adoración, estaban conjuntos, era algo que se hacía en la iglesia y no solamente este grupo de 5 personas que mencionábamos. Entonces ayunaban, oraban, vemos que es algo que coincidía, algo que en lo cual tiene que participar la iglesia. Entonces, habiendo ayunado y orado, la iglesia de Antioquía les impusieron las manos y los despidieron. Los enviaron con una misión. Y quizás de ahí toma el nombre en el versículo 14, dice 14 dice que Pablo y Bernabé eran apóstoles, que la palabra apóstoles es enviado. En su momento vamos a volver a explicar, hermanos, cuando explicamos en Hechos capítulo 1, nos tardamos casi mes y medio hablando si verdaderamente existía o no hoy en día los apóstoles, o estaba verdaderamente el oficio apostolar o la función apostólica. Eso es algo que tenemos que entender y por eso es que hoy en día ha habido muchos abusos de hombres que se dicen ser apóstoles, pero de una manera equivocada y no conforme lo vemos que es el desarrollo en la iglesia primaria. Dice, ellos entonces, ¿quiénes son ellos? Saulo y Bernabé. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. ¿Sí? Entonces vemos que Bernabé dice, y de allí navegaron a Chipre. ¿Por qué a Chipre? Preguntábamos hace un momento, ¿por qué a Chipre? Bernabé, vemos en el capítulo 4, versículo 36, vamos allá a moverle, Hechos capítulo 4, versículo 36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Esa era su región. Lucas se piensa que él describe que fueron a Chipre, ese primer lugar, y pone atención a esto. Entonces Bernabé era un hombre que también de alguna manera era parte de esa región. También se piensa que Lucas pertenecía a parte de esa región. Entonces encontramos, hermanos, que esta fue una de las razones. Aquí vemos, hermano, como vimos en el mapa, vemos a un Lucas que es muy selectivo. Para comenzar, se concreta en las hazañas de Pablo hacia el oeste y el norte, como hablábamos hace un momento en el mapa, con la vista en Roma. No dice nada sobre la expansión de la iglesia hacia el este y el sur, ni de las aventuras misioneras de otros apóstoles, por ejemplo, Tomás, como le decíamos hace un rato, quien según las iglesias ortodoxas, y otro hombre que se llama Mar Toma de Kerala en Siria, viajó desde Siria a la India. Incluso en los viajes de Pablo, Lucas es selectivo según en las fuentes que disponen sus propios pensamientos o sus fuentes que va buscando para ir registrando todos estos eventos. Debemos de recordar que Lucas investiga. En este primer viaje misionero, aunque bosqueja todo un itinerario, como lo vimos en el recorrido, se concentra en 3 incidentes principales. 1. Describe el primer viaje misionero de Pablo, aunque bosqueja todo el itinerario, se concentra en 3 incidentes principales. 1. Describe a Pablo evangelizando al procónsul y confrontando al hechicero en Pafos, ahí mismo en Chipre,
que es la capital de la provincia de Chipre. Esa es la capital de Chipre, es Pafos. Predicando el evangelio en una sinagoga de Antioquía de Pisidia, al sur de Galacia, y dirigiéndose a una multitud pagana al aire libre en Listra, que es ahí donde lo apedrean y piensan que queda como muerto. Esos tres eventos, que vamos a dividirlo en esos 3 puntos, donde vamos a encontrar en los viajes de Pablo. En esto, por eso les digo que nos vamos a tardar quizás unas 3, 4 sesiones, quizás 5, ¿sí? Estos hechos muestran entonces la extraordinaria versatilidad del apóstol para adaptarse a diferentes situaciones. Vemos que el apóstol Pedro empieza a predicar y hablar primeramente a los judíos, después como que le cuesta un poquito de trabajo acomodarse con el trabajo hacia los gentiles. Vemos en Hechos capítulo 10 cuando lo estudiamos, el mismo confrontado con la visión, el mismo confrontado entrando en la casa de un inconverso, es cuestionado, él mismo les dice, bueno, ¿qué quieren? Porque yo no puedo estar aquí. Cuando regresa en el capítulo 11, le preguntan los de Jerusalén, oye, ya supimos que te metiste a la casa de un gentil, ¿qué fuiste a hacer allá? ¿Qué haces ahí? Y él tiene que explicar lo que el Espíritu Santo hizo en ese lugar. Pero aquí vemos a un Pablo como que con más movilidad. Sabemos que Pablo viene de ser perseguidor de la iglesia, de ser un perfecto desconocido. Al menos Pedro y Juan eran reconocidos en la región de Judea, en Jerusalén, porque anduvieron con Jesucristo. Pero Pablo era un desconocido, entonces tenía que manifestar de lo que tenía. Y por eso vemos a alguien que los acompaña, que es muy interesante, que los acompaña Juan Marcos. Que Juan Marcos, hermanos, sabemos que también no era parte de los apóstoles. Los únicos 2 apóstoles que escriben es Mateo y Juan. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Vemos entonces aquí en este viaje que de alguna manera el apóstol puede adaptarse a diferentes situaciones para sentirse cómodo con los individuos, con personas así en pequeños grupos o con las multitudes, con los judíos y los gentiles. Podía estar conviviendo con judíos y gentiles, aunque los judíos eran más reacios en poder recibir el evangelio, inclusive son ellos que los van persiguiendo, parece, de ciudad en ciudad, y es algo que movemos el énfasis, que cuando Pablo llega a una ciudad, no solamente confronta a los de esa ciudad, sino hay unos grupos que los van siguiendo, y son los que asusan a otros en la ciudad que había llegado Pablo, para que también de la misma manera quede comprometido el trabajo y el evangelio que está desarrollando el apóstol Pablo. Entonces, se siente muy libre con los religiosos y con los que no son religiosos. Vemos en Atenas dando un gran mensaje a aquellos que no son religiosos en el sentido judío. Son muy religiosos quizás en los dioses que ellos creen. Con los educados y con los que son no educados. Con los amistosos y con los que son hostiles. Pablo de alguna manera se adapta. Por eso en el pasaje dice que él se sabe hacer gentil a los gentiles. Entonces, veamos, hermano, que de alguna manera el Espíritu Santo va con él y vemos que Pablo está lleno del Espíritu Santo. Pablo está lleno del Espíritu Santo. Entonces hemos, hermano, aseverado que estar llenos del Espíritu Santo en el capítulo 5, versículo 18 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos habla que seamos llenos, más bien ser llenos del Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, como que nos da una idea de qué es la llenura del Espíritu Santo y no solamente el hablar en lenguas, el tener una idea a veces equivocada, ser muy, muy místicos en algunas cuestiones. Si nos habla de ser centrados y llenarnos de la palabra del Señor y poder compartir el evangelio y vivir plenamente el evangelio en nuestras vidas. Entonces, vemos a un Pablo en estas situaciones. Entonces dice la palabra del Señor, dice, y llegados a Salamina es el primer lugar ya en la isla de Chipre, ¿sí? Anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué anunciaban? La palabra de Dios. Sí.
en las sinagogas de los judíos, era el lugar donde anunciaban. Vemos una situación que se sigue manifestando en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan el ayudante. Aquí dicen, ¿quiénes enseñaban, quiénes anunciaban? Pablo y Bernabé. ¿Quiénes apoyaba? Juan Marcos. ¿En dónde lo hacían? En las sinagogas de los judíos. Entonces, Seleucia es un puerto cercano a la desembocadura del río Orontes, aproximadamente unos 20 kilómetros, y de ahí navegaron a Chipre. Salamina es una ciudad comercial en la costa este de Chipre. Anunciaban la palabra de Dios en donde decíamos en las sinagogas de los judíos. Salamina, hermanos, fue el primer lugar donde predicaron en Chipre, una ciudad griega en la costa este de la isla y centro administrativo de la Chipre oriental. Era una floreciente ciudad comercial y su comunidad judía. Ahí vemos los judíos. En el capítulo 11, debemos de recordar que en el capítulo 11, a ver si lo encontramos, vemos que el primer mensaje que se desarrolla, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Cuando hubo persecución, llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía. O sea que se llegó a predicar el evangelio en Fenicia, en Chipre y Antioquía. Chipre era una isla. Antioquía, vemos que de ahí va el seguimiento, crece una iglesia fuerte, consolidada en el evangelio. No precisamente grande, puede ser grande, pero de alguna manera con una función y una claridad y con ministros. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. De ahí eran algunos y ahí habla que predicaron en Antioquía. Regresamos aquí al capítulo 13. Entonces, ahí vemos. Entonces, dice, al parecer era lo suficientemente grande este lugar. Primero dice un grande como para necesitar más de una sinagoga. Entonces pensamos que había más de una sinagoga en este lugar. La práctica de presentar primero el mensaje cristiano en la sinagoga o las sinagogas judías de cada ciudad que visitaban sería un rasgo regular del procedimiento misionero de Bernabé y Pablo. Se trataba de una expresión práctica que Pablo estableció y que vemos que lo menciona, vamos a leerlo ahí, en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nos habla en este orden, al judío primeramente. Entonces vemos casi por lo regular a cada ciudad que llega, busca una sinagoga. Sí, al judío primeramente y también al griego. Entonces, como que se marcó como una manera de estar compartiendo el evangelio. El evangelio debía presentarse al judío primeramente. Se ha preguntado, nos hemos preguntado cada uno de nosotros si Bernabé y Pablo habrían continuado con esta política después de acuerdo a Jerusalén descrito en Gálatas 2:9, porque ahí vamos a leerlo, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ahí donde platican con los hermanos que estaban en Jerusalén y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ¿sí? Que Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. El nombre de Cefas es el nombre judío de Pedro, ¿sí? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí es muy interesante, por ejemplo, decir de Cefas, porque de la misma manera Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre, vamos a decir, romano. Entonces aquí vemos Cefas era su nombre judío, Cefas, y en el griego era el Pedro, que de ahí ha salido la gran controversia acerca de la piedra o de la piedra pequeña, y de ahí toda una doctrina para decir que es el primer papa. Pero bueno, eso no lo estamos hablando el día de hoy.
Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pero Pablo no perdía la oportunidad de predicar también el evangelio a los gentiles. Entonces, por esto vemos que deberían concentrarse en la predicación del evangelio a los gentiles, dejando la evangelización de los judíos a Pedro y los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Pero aún así, la sinagoga proveía una cabeza de puente para alcanzar a los gentiles. Pablo podría siempre contar con una buena apertura para una misión gentil entre los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Alguien como Cornelio. ¿Quiénes eran? Pues eran aquellos gentiles que abrazaban las ideas, los pensamientos, las tradiciones y la ley judía. Además participaban dándoles ofrendas o ayudas a los necesitados. Eran los temerosos de Dios, eran los prosélitos, aquellos a los cuales se acercaba Pablo a las sinagogas. Inclusive vemos ahí en el capítulo 14, vamos a estarlo viendo, que llega una sinagoga y aquellos no recibieron el mensaje, y el que recibieron el mensaje fueron aquellos temerosos de Dios o prosélitos que estaban junto a la sinagoga. Y ellos eran los que formaban parte de un auditorio. En todas las sinagogas había temerosos de Dios y judíos de nacimiento. Siempre ese celo, siempre ese conflicto por ver quién es más cercano, quién sabe más, o ahí. Vemos aquí entonces que llegaron, dice, regresamos aquí al pasaje, llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios, en donde en las sinagogas, dice quién participaba, Juan de ayudante. Aquí hay otro punto que es importante. Por eso, hermanos, es que aunque es una narrativa histórica y dices, de aquí no podemos hacer una teología, pero sí nos puede dar un entendimiento mayor cómo se estaba desarrollando la iglesia, no especulando nada, porque a veces nos somos dados mucho a especular, sino es necesario buscar, indagar, estudiar. Si Lucas estudió, indagó, preguntó y buscó para escribir Lucas y para escribir Hechos, ¿por qué nosotros no investigar? Muchas veces estamos especulando, hermanos. Hoy el mensaje en muchos lugares se habla mucho de la idea de lo que pudo haber pasado o de cómo pensaban. Y a veces acomodamos el pasaje a lo que nosotros queremos decir, proyectar, hablar. Y por ejemplo, hoy con esta situación de la pandemia, parece que muchos mensajes en el Antiguo Testamento están tratando de acomodar lo que estaba pasando, lo que está pasando hoy a ese pasaje, y no interpretamos lo que está diciendo el pasaje. ¿Por qué es lo que está pasando Pablo? ¿Por qué es lo que está pasando Pedro? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Por qué después se va Juan Marcos, que vemos que Marcos es quien escribe el Evangelio según San Marcos? ¿Que quién se lo dictó? Parece que el que le dictó ese Evangelio, bueno, el que sabemos que le dictó es el Espíritu Santo, pero quien le ayudó a escribir fue Pedro. Marcos lo escribe, pero Pedro parece que interviene bastante en la proyección de ese Evangelio según San Marcos. Entonces, Lucas no nos dice más que esto, excepto que tenían también a Juan, que es Juan Marcos, como ayudante. A nosotros nos gustaría saber, esto es diferente, o quisiera pensar, no, nos gustaría saber qué clase de ayuda les daba. Y si estamos en lo correcto al suponer que aunque Bernabé y Saulo habían sido elegidos especialmente y enviados por el Espíritu Santo, el que los apoyó fue Juan Marcos. Porque aquí lo que dice, aunque Juan Marcos ya estaba con ellos, dice en el versículo 25, Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, versículo 25 del capítulo 12. Pero en el capítulo 13 dice entonces que los que fueron escogidos, el Espíritu Santo habló, dice, ministrando al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Yo dice, no, pues nada más vamos nosotros. Hermanos, el que se involucre uno en una misión que le es dirigida a un hombre se está cumpliendo con el propósito del Señor. Que muchas veces queremos, no, pues que el Señor me llame a mí también y que diga que yo tengo que ir. No, hermanos, a veces en la labor ministerial se pide apoyo. Hermanos, apóyame.
Y si hay una confirmación de lo que el Señor está poniendo en tu corazón, qué bueno, ¿verdad? Y si no, es participar en la obra y el desarrollo del Señor en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, Bernabé y Saulo habían sido elegidos especialmente y enviados por el Espíritu Santo. Ellos mismos habían elegido a Juan Marcos, ellos eligieron a Juan Marcos, ¿sí? Sin un llamado divino similar. Todo lo que podemos decir es que la palabra que aquí se usa es hiperetetes, que se usaba para designar al sirviente o asistente de los médicos. Esa es la palabra en el griego, ¿sí? Que aquí se habla en este versículo que estamos tratando de entender. Ayudante, esto es hiperetetes, ¿sí? Ese es en el griego, hiperetetes, que quiere decir es aquel que apoya como un sirviente, como un asistente, como un oficial, que le sirve a un superior, alguien que ayuda a sacerdotes o políticos. Pero no nos dice el pasaje. Si el servicio de Marcos era pastoral, ¿cómo es ese servicio pastoral? Por ejemplo, responder a los que llegan con interrogantes y nutrir a los convertidos. Decir, hermano, yo tengo una pregunta. Ese es un servicio también al Señor. No sé si eso era lo que hacía Juan Marcos. Sí. Ahora es muy interesante porque me acuerdo hace tiempo cuando el Señor nos permitía ir a una misión allá en Hidalgo, o sea, se había conformado un grupo de hermanos y una vez se le pidió ayuda a un hermano y él tenía un automóvil, él decidió apoyar llevando. Y llegó, fue, se compartió allá y regresaron y el hermano después ya no quiso ir. Y una vez pregunté, hermano, ¿por qué esto ya no quiso ir? Y él decía, es que pues a mí nada más me agarran de chofer, yo nada más voy de chofer y allá yo quisiera compartir, yo quisiera hablar. Pero a veces no tomamos una posición en la cual también es un servicio al Señor. ¿Sí? Y a veces, como vemos aquí, Juan Marcos, de alguna manera prestaba un servicio. No sabemos si era un servicio pastoral, ¿sí? O era un servicio práctico, por ejemplo, cocinar, mantener la limpieza, cargarle sus cosas. No sabemos cuál era el servicio que estaba desarrollando Juan Marcos, pero sí es muy enfático en mencionarlo. Ya lo menciona por segunda vez Lucas. Bueno, sigamos. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Aquí es muy interesante. Hallaron a cierto mago, ¿sí? Falso profeta, ¿sí? O sea, que anunciaba cosas, daba falso consuelo, daba falsa fortaleza, el mensaje que llevaba y que decía que era de parte de Dios o de los dioses, era un mensaje equivocado, era judío. Sí. Aquí hay algo muy interesante que nos va a ayudar a entender algunas cosas, llamado Bar Jesús. Aquí el nombre Bar Jesús es hijo de Jesús, decimos es hijo de salvación, pero vemos que no está actuando como tal, como hijo de salvación. En las doctrinas de la gracia, que las creo, las confirmo, las siento, las pienso, las medito, las entiendo, que se han desarrollado durante mucho tiempo, un mal entendimiento de esto, porque la última de estas doctrinas de la gracia habla de la perseverancia o la permanencia en la cual el Señor nos permite seguir siendo salvos. Muchas veces se ha malinterpretado y dice, bueno, pues ya no tengo que hacer nada, no me tengo que consagrar, no tengo que buscar la santidad, no tengo que procurar apartarme, porque vemos en las cartas de Pablo que él habla mucho de un esfuerzo en el cual tenemos que desarrollar nosotros para manifestar nuestra salvación, no solamente al Señor, porque el Señor sabe, identifica quienes verdaderamente han abrazado la fe, sino para hacer evidente la salvación a aquellos que están cerca de nosotros, especialmente los de nuestra familia o de la gente que vive cercano a nosotros. Tengamos cuidado, hermanos, porque aunque creo y tengo por certeza, las doctrinas de la gracia se pueden entender equivocadamente. Pero también, hermanos, hablando, por ejemplo, de las 5 solas, la Iglesia Católica Romana también cree en esas 5 solas.
y solamente le agrega algo a cada una de esas 5 solas. Si tú le preguntas a un católico estudiado y que lea la Biblia, nosotros creemos también en eso, ¿no? En la suficiencia de la palabra, pero también creemos en las tradiciones. Y eso es donde se desvirtúan muchas cosas, porque nosotros podemos estar fundamentados en la palabra. Pero hace poco, por ejemplo, me invitaron a escuchar a un predicador y al escuchar ese predicador oía que él tuvo un sueño y que Dios le había llamado a seguir hablando de la doctrina que Dios le había dado a su padre. Dije en ese momento, en esta iglesia que están hablando de la sola escritura, entonces como que ya no se cree en la sola escritura, sino en la revelación, porque así se decía, en la revelación que se le dio a cierto hermano, eso es lo que tengo que hablar. Sí. Y si no se aclara que eso estaba fundamentado y se da por entendido que eso era, que estaba fundamentado ese tipo de iluminaciones, que son iluminaciones con respecto a la palabra del Señor, la gente malinterpreta y entiende que son nuevas revelaciones y sabemos que la revelación se ha acabado, que la revelación está escrita, está establecida en el canon que hoy tenemos nosotros. Entonces, aunque en algunas iglesias dices que nosotros solo la escritura, pero cuando se empieza a especular mucho del mensaje, inclusive mensajes de 3, 4, 5 horas, donde si hacemos un extracto de ese mensaje, solamente se cita muy pocamente o se interpreta de una manera exegética la Biblia. Más bien se hace una eisegesis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues se hace una idea, lo que trae el predicador, pone muchos ejemplos de libros, de historias, comentarios, pensamientos, pero no hay una claridad en la interpretación clara del mensaje. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, hermanos, para no desviarnos en la especulación de mi pensamiento, de lo que yo creo, de lo que yo entiendo o de lo que pienso que pudo haber pasado. Y eso sucede mucho. Una pensada, como diríamos antes, una pensada. Se vale pensar. Pues sí, pero en esa libre pensada podemos especular, desvirtuar y podemos caer en 2 cosas, el error o la herejía. Yo creo en el error, yo he reconocido, hermanos, y muchas veces les he pedido perdón, porque muchas veces estaba predicando el error. Gracias a Dios no herejía, pero sí el error. Que estudiando la palabra del Señor me di cuenta de muchos errores que estaba hablando al compartir el evangelio del Señor. Si no nos atrevemos, hermanos, a pedir perdón y a reconocer que nos hemos equivocado, vamos a permanecer en el error. Y si permanecemos en el error, muchas veces podemos caminar hacia la herejía. Y es lo que tenemos que cuidar. Entonces, hermanos, y empieza, ¿verdad?, en esas libres pensadas, en el apoyo de cierto libro, de cierto texto. Y hemos estado aprendiendo, hermanos, que si nos apoyamos en cierto texto, a veces es necesario citar las fuentes. Muchas veces no decir esto yo lo tengo, yo lo estoy escribiendo. Por ejemplo, si alguien escribe de las 5 solas, y dices que estas 5 solas y las leyó tomando un libro, pues tenemos que citar al autor. ¿De dónde vienen esas 5 solas? Sabemos que vienen de la Reforma. ¿Cuándo se hablaron? ¿Cuándo se explicaron? ¿Cómo se tomaron? Y así, por ejemplo, las doctrinas de la gracia, también citar nuestra fuente. Eso es ser, hermanos, verdaderamente íntegros y transparentes. Entonces yo me he apoyado en muchos libros, hermano, para poder entender y poder comprender, sí, amén, lo que dice el texto, pero además la historia de lo que envuelve este texto, porque es una manera de poder entender completamente la palabra. Por eso a lo mejor, hermanos, nos estamos tardando mucho. Pero esto nos va a llevar, hermanos, a evitar errores. También comentan que algunos de los eruditos entendían que se escogió a Juan Marcos, se estaban valiendo del conocimiento como un testigo ocular. Debemos de recordar que en los evangelios se habla de un Juan Marcos que salió corriendo y salió desnudo. Y era un testigo ocular de ciertos aspectos importantes del relato del Evangelio, aunque no era necesario, porque vemos ya a un Pablo y a un Bernabé explicando durante un año en Antioquía y eran fortalecidos, eran guiados por el Espíritu Santo, pudiera ser también
¿Pero por qué? Porque tenemos certeza de que Juan Marcos fue un testigo, uno de los testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 12, que es uno de los textos que hemos estado hablando, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, que él tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este pasaje lo usamos mucho para hablar acerca de la propiedad privada, igual que Hechos capítulo 21, versículo 8, que Felipe también tenía su casa en Samaria, hablando de que ellos no vendieron sus casas. Pero aquí vemos pues María, la madre de Juan, que era un lugar donde se predicaba, se enseñaba. Entonces tenía quizás un testimonio más cercano de cómo se estaba desarrollando el evangelio. Aquí algo que no entendemos es posteriormente, y no vamos a especular, porque nos hemos dado mucho a eso, es por qué Juan Marcos decidió regresar a Jerusalén, porque de ahí era originario, ahí estaba, ahí convivía, ahí estaba la casa de su madre. Bueno, entonces dice el pasaje, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos en Chipre, hallaron a cierto mago, un falso profeta judío, llamado Hijo de Salvación, Bar Jesús. La palabra griega, hermanos, traducida mago o brujo, es magos. Como Pedro se enfrentó con Simón el mago en Samaria, así Pablo se enfrentó con Bar Jesús en Chipre. Vemos en el capítulo 8 del Evangelio, del libro de los Hechos, donde vemos que de alguna manera Pedro se enfrenta con un Bar Jesús, el cual le manda una condenación: perezcas tú y tu dinero. Y vemos que no se murió como Ananías y Zafira, ¿verdad? Que murieron con su codicia. Este no murió, sino vemos que queda atormentado por la duda de lo que puede pasarle y acontecerlo. Y hay una duda, ya lo explicamos en su momento, si verdaderamente fue o no fue salvo, porque se bautizó. Entonces aquí vemos a que de la misma manera Pablo se enfrenta con un Bar Jesús en Chipre. Ningún judío, ni siquiera un judío renegado, como evidente era este hombre, ¿sí?, hubiera sido miembro del sacerdocio de la magia, porque estaba prohibido en la ley, estaba prohibido el que se practicara la hechicería, y el que practicara la hechicería iba a ser muerto por los judíos. Entonces este hombre quizás no debería de existir. Entonces la palabra mago, así como se referencia en aquellos magos de Oriente que llegaron para adorar al recién nacido, el verbo encarnado Jesús, es el mismo énfasis. Aquellos dedicados al estudio de los astros, el estudio de las ciencias, el buscar la sabiduría en otro lugar. Ese era más o menos el tono que tenía este Bar Jesús o Elimás, que la palabra Elimás era como que la definición de decir mago en una manera específica. Entonces, estos eran magos en el sentido más popular. Lucas lo llama un falso profeta, entonces su profecía estaba sustentada quizás en parte de lo que se hablaba el Antiguo Testamento. La manifestación de esa profecía la interpretaba mal, incorrectamente, y estaba haciendo alusiones o alegorías que de alguna manera tenían centrado en una idea equivocada. ¿A quién? Al procónsul, ¿verdad? Al procónsul, que ahorita vamos a ver, llamado Sergio Paulo. Entonces vemos que dice en el sentido que precedían cosas que no sucedían, en el sentido que afirmaba falsamente ser un medium de la revelación divina. Es probable que Elimás, el nombre alternativo que Lucas le da, sea una palabra semítica que significa semejante a magos. Esta no puede ser la interpretación de Bar Jesús. Bar sabemos que es hijo. Bar mitzvah, no, hijo de bendición. Bar Baraká es hijo de bendición, o Bat Baraká es hijo o hija de bendición. Bar mitzvah es hijo de la ley. Entonces la palabra bar quiere decir hijo de salvación. Entonces Elimás no es esta interpretación, sino más bien entendemos como que es la designación de un mago común. Este estaba con el procónsul Sergio. ¿Y cuál era su función? Era parte quizás de la élite que estaba cercana a Sergio Paulo.
Este era un hombre, un varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 7. Vamos en el versículo 7. Ya casi vamos terminando, llevamos una hora. En el año 27 antes de Cristo, esta provincia se convirtió en una provincia separada, gobernaba en nombre de Augusto por un legado imperial. En el año 22 antes de Cristo, Augusto la transfirió al dominio del Senado romano. Y desde este año, como otras provincias senatoriales, fue administrada por un procónsul, que puede decir, es casi la misma palabra que un cónsul, como lo indica en este versículo 7. Dice aquí que le resistía el mago, pues así se traduce su nombre, así dice Lucas, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Con qué? Con sus interpretaciones malas, interpretaciones erróneas, interpretaciones equivocadas. Un falso profeta decía. Cuando nosotros, hermanos, estamos interpretando de una manera inapropiada, equivocada la palabra del Señor, nos podemos convertir en falsos profetas, porque la profecía de Dios está dada en la escritura del Señor. Por eso la palabra es inerrante, es inspirada por el Espíritu Santo en nuestros corazones a través de nuestra palabra que está escrita, fue soplada en el soplo divino, es inerrante esta palabra del Señor. No se equivoca la palabra del Señor. Entonces vemos, hermano, que la palabra toma autoridad y toma vida, como lo hemos visto en Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Que divide, que separa. Sabemos lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Para corregir, para instruir en justicia y para preparar a todo hombre para toda buena obra. Preparándonos para toda buena obra. Entonces cuando nosotros interpretamos y llevamos este mensaje de una manera equivocada, a veces estamos haciendo esto. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una interpretación errada y equivocada, estamos apartando de la fe a aquellos que todavía quizás no creen o aquellos recién nacidos. Por eso, hermanos, hemos tomado la urgencia, que muchas iglesias se llaman iglesia bíblica. No consideramos necesario decir iglesia bíblica. La propia palabra tiene que hablar si somos una iglesia centrada en las Escrituras, centrada en Cristo Jesús, o simplemente estamos inventando o hablando de un mensaje que está desviando o apartando de la fe a muchos. El mensaje muchas veces va a confrontar, nos va a hablar de la verdad y nos vamos a sentir heridos y lastimados. Y si alguien se acerca y te dice, oiga, hermano, lo que usted dijo, pues sí estaba muy duro y entiendo, sí, hermano, pues discúlpame, pero eso es lo que dice la palabra. Y si quieres, no estás de acuerdo, pues háblalo con Dios, porque la palabra es inspirada por Dios. Pero esto, hermanos, implica búsqueda del Señor en oración, implica estudio. Y no solamente abusar en el decir, es que el Espíritu Santo dice, abre tu boca y yo la llenaré, y así el Señor me llena, me habla, me ilustra y me bendice. Vemos que Pablo pasó en el anonimato aproximadamente 14 años. A veces se piensa erróneamente que Pablo inmediatamente se levantó a predicar el Evangelio del Señor. No, hermanos, Pablo tuvo un trato de crecimiento, de búsqueda, de entendimiento y de comprensión. Él conocía el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo tuvo que venir a su vida y mostrarle cómo es que se tenía que vivir, interpretar ese Antiguo Testamento y llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, dice que procuraba entonces apartar de la fe a este procónsul. Sabemos que el procónsul en el versículo anterior dice, llamaron a Bernabé y a Saulo ante su presencia. Entonces, vamos a decir que era un palacio o un lugar donde gobernaba y fue llamado, les interrogó acerca de su mensaje y mostró interés en él.
Pero el mago hizo todo lo que pudo para distraer del evangelio la atención de este procónsul, oponiéndose con todo su vigor. Sin duda sospechaba que si el procónsul prestaba atención a la fe que proclamaba los misioneros, peligraba su puesto en la corte donde estaba, que era parte de esa corte, decíamos. Es como aquella mujer también que en un momento estaba poseída por demonios, y aquellos que veían que era su fuente de ganancia, cuando conoció el evangelio dijeron: esperemos que no se vaya, ¿verdad? Porque era su fuente de ganancia. Y muchas veces, hermanos, no procuramos predicar el evangelio como es, porque tenemos miedo a que la gente se vaya. Bueno, pero eso lo vamos a hablar como hoy en la mañana, ¿verdad? Los domingos en la mañana, ahorita vamos a estar hablando de la santidad del Señor, y a veces muchos se oponen a esa santidad en el Señor. Y es necesario que verdaderamente nosotros avancemos y caminemos en esa santidad del Señor. Pero vamos al texto. Dice, procurar apartarlo. Entonces, dándose cuenta que este hombre procuraba que no escuchara, lo distrajera, le decía: eso como que suena medio raro, ¿no? Como que no es así, o no es de esta manera, o estás exagerando, ¿no? Entonces, Saulo, que también es Pablo, aquí es la primera vez que se le llama Pablo a Saulo. A partir de aquí ya no es Saulo, ya se le empieza a llamar Pablo o Paulus, que es su nombre romano. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, que ahora, hermanos, puede parecer que muchos queremos adquirir nombres judíos, a nuestros hijos queremos ponerle nombres judíos, que se empieza con Y, que se empieza con J, y a veces nos metemos en aprietos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Saulo era su nombre judío, y mejor decidió usar su nombre gentil, como romano, Pablo, Pablo de Tarso. Entonces vemos a Pablo. Versículo 10, dijo entonces Pablo, en una condenación a aquel que estaba haciendo mal: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda... Es que tanto he oído a ese hijo del diablo, pero les dicen hijo del diablo, hasta los hermanos que se van de su congregación les dicen hijos del diablo, ¿no? Ay, como, es decir, miren cómo Pablo dice lleno del Espíritu Santo. Entonces veían la condición de este hombre. Y si vemos en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo dice quiénes son los hijos del diablo, diciéndole: vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacen y no obedecen la palabra de Dios. Entonces, dice lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, porque los que no hacen la justicia no hacen las obras del Señor. No cesarán de transformar los caminos rectos del Señor. Los caminos rectos del Señor, ¿cuáles son? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Esa es la condenación que lanza Pablo, al darse cuenta que estaba tratando de distraerlo. Pues el Señor Jesucristo dijo que si con alguno de estos pequeños tratas de distraerlos de la fe, de alejarlos, de engañarlos, abusar de su fe, mejor que te amarres una piedra de molino al cuello y te arrojes a un río. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, no son palabras mías. Miren aquí lo que dice Pablo: aquel que trata de distraer de la fe, del evangelio, aquel que estaba empezando a creer, que estaba acentuándose en la fe, que inclusive así termina el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina del Señor. No por el que haya quedado ciego este hombre. Entonces Pablo vemos que reprende duramente a este mago, a este brujo, por su intento de predisponer al cónsul en contra del evangelio. Por su oposición a la verdad, se había mostrado como un hijo del diablo, se oponía a la verdad. Juan capítulo 8 nos habla de eso, más que un hijo perseguidor de Jesús. Debemos de recordar, como pude sugerir, el nombre de Bar Jesús,
hijo de salvación. Se había pronunciado en su contra un juicio divino que tomaría forma de una ceguera temporal. Inclusive si Pablo había hablado de su testimonio en este lugar, que no lo aclara, no lo dice, podemos tener una idea por qué el procónsul estaba entendiendo un poco. Dice, quizás Pablo recordó su propio caso, sabía que por el oscurecimiento de los ojos, la oscuridad de la mente podía transformarse en luz. Mientras Pablo decía estas palabras, el hombre fue herido de ceguera y trastabillaba buscando el quien le guiara, le ayudara a caminar. Pablo fue al revés, él estaba ciego. Dice en Juan capítulo 16, dice que muchos perseguirían pensando que están sirviendo al Señor, pero en realidad no conocen a Dios. Aquí fue el caso contrario. Aquí no les fueron abiertos sus ojos. Pablo dice que fue enviado. Dice en Hechos capítulo 26, cuando da su testimonio, su testimonio, Pablo dice que fue enviado. Vamos a ver, dice, pues me levanté, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos. Aquí puede decir Pablo, estás haciendo lo contrario que la de la misión que se te envió, pero este hombre se estaba oponiendo a la manifestación de la verdad. Aquí vemos a un apóstol, Pablo, en el cual se le da una misión de abrirle los ojos, no de cegarlos. ¿Cegar a quién? A aquellos que se estaban oponiendo. Inclusive el Señor Jesucristo condenó a aquellos fariseos que son ciegos, guías de ciegos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión con la que fue enviado Pablo. Pero terminemos este texto. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Entonces esta palabra de creyó podemos encontrarla en muchos textos acerca de lo que se habla de creer o no creer en el Señor. Dice. Entonces, cuando dice la palabra que él creyó, lo asevera mucho Lucas. Cuando alguien cree, es que verdaderamente aceptó la fe en el Señor Jesucristo. Aquí no dice si se quedó medio convencido, que lo iba a pensar, no dice que creyó, maravillado por la doctrina del Señor. ¿Cuál era la doctrina? Que es un Dios santo, el cual nos permite acercarnos, que es un Dios de justicia, que es un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, al cual Pablo estaba hablando de esa verdad y de esa realidad en el Evangelio. Bien, hermanos, pues terminamos este texto y le damos gracias al Señor, pidiéndole que cada uno de nosotros seamos alumbrados, iluminados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, y creo que hemos aprendido algo muy interesante el día de hoy. Procuremos no desviar a nadie en la fe, inclusive con nuestros actos. Nuestros actos, hermano, podemos estar procurando hablar algo con la boca y llevando una gran contradicción con nuestros actos. Esto es muy importante y muy interesante. Sabemos que este hombre llamado Barjesús era judío, pero era un falso profeta. Oye, pero yo no estoy proclamando como profeta, no, pero cuando hablamos la palabra de Dios estamos hablando profecía, porque es la palabra del Señor lo que hablamos. Y si nosotros con nuestra vida estamos llevando una actitud contraria, entonces, hermanos, pongamos cuidado en cómo estamos procurando nuestro actuar, nuestro caminar en el Señor Jesucristo. Oremos al Señor, hermanos, y démosle gracias en esta noche, pidiéndole que Él sea con nosotros. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, que procuremos andar en tu verdad, representar en todo momento la vida que tú nos has dado y hacer evidente que hemos abrazado la fe en ti, Cristo Jesús.
Te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos hables y nos ministres a través de tu palabra en todo tiempo, Señor. Ayúdanos para que podamos entender plenamente y comprender tu palabra, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, pues nos despedimos. Espero que la siguiente semana sigamos estudiando este libro de los Hechos a partir del capítulo 13. Hechos 13, versículo 13. Amén. Estamos hablando del primer viaje misionero de Pablo. Te invitamos el día martes, tenemos culto de oración. El día miércoles estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya en el capítulo 4. Y el día domingo tenemos nuestro mensaje a las 12 del día, un mensaje a la iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanova. El Señor te bendiga, hermanos, y sea contigo y tu familia. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.